estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el tema México, negociación o rendición. El diálogo solo servirá para validar una parodia electoral. Este diálogo entre el régimen de Maduro y el G4 no es ninguna práctica nueva. Un montón de diálogos se han realizado sin resultados que puedan decir que significa un avance para el cambio en Venezuela. Las elecciones regionales son una prioridad para el régimen de Maduro, no son una prioridad para la causa democrática venezolana. Maduro tiene claros sus objetivos. Busca legitimar el 20 de mayo, busca legitimar el 6 de diciembre del 2020 y por supuesto busca el levantamiento de las sanciones para escalar en los grandes negocios y burlarse del imperio, burlarse de la administración del presidente Joe Biden. Las regionales no resuelven los grandes problemas de los venezolanos. En primer lugar, no resuelven el problema del funcionamiento constitucional de las instituciones. No resuelven el problema de la democracia y la libertad, por una parte. En segundo lugar, no resuelven el tema económico. No resuelven los salarios de hambre que no alcanzan para nada a los venezolanos. 2, 3, 4, 5, 10 dólares mensuales no permiten la sobrevivencia. La hiperinflación no la resuelve. No resuelve tampoco el tema de la falta de productividad. Entonces, ¿qué resuelven las regionales? Absolutamente nada. Absolutamente nada. No resuelven la ocupación extranjera ante Occidente de Rusia, Cuba, Irán y sus aliados. Y una cantidad de depredadores de la soberanía nacional en el país. Las regionales son entonces una estafa política. Las migajas que el régimen permite alcanzar no tienen ninguna garantía de gobernabilidad. Los factores de la alianza Soy Venezuela, Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Gente Emergente y los independientes que conformamos esa alianza no estamos en México ni queremos estar. Vamos a la pausa y al regreso vemos la opinión de nuestros invitados. Estamos tratando el tema México, negociación o rendición. Vamos a escuchar la opinión de Antonio Ledesma, uno de los líderes más importantes de la oposición auténtica en Venezuela. Cuando me preguntan sobre este nuevo diálogo, que es el 15º, con el capo de la dictadura de Venezuela, respondo que ni Chávez en su momento ni ahora Maduro nunca han honrado los compromisos asumidos. Eso lo sabemos y me temo
que México no va a ser la excepción. Maduro busca ganar tiempo, cree que con esta trampa dialoguista va a incrementar la atomización que ya lamentablemente acusa la dirigencia opositora. Maduro tiene la idea táctica de buscar que Estados Unidos, por ejemplo, le levante las sanciones aplicadas a todo el vandalaje que él lidera. Y además busca Maduro que en México la dirigencia opositora, que se va a sentar a dialogar con sus emisarios, reconozcan sus tribunales de justicia, porque él tiene el ardid de sabotear, de escamotear el escenario o el recurso de la complementariedad que pudiera ejercer la Corte Penal Internacional. Creo que difícilmente a Maduro le van a levantar las sanciones si él no da su brazo a torcer, o mejor dicho, no da demostraciones de querer facilitar la salida a la crisis política e institucional que tiene Venezuela, que ese es el verdadero problema. No se trata de que allí acuerden que van a permitir que ingresen unas vacunas o unos alimentos. Eso es necesario, eso es un derecho humano. Nunca deberían impedirse que Venezuela y los venezolanos tengan asistencia sanitaria, mucho menos en esta situación de la pandemia. Pero es que si no se resuelve la crisis política e institucional, vamos a pasar el resto de los años que nos quedan de vida mendigando alimentos, vacunas, medicinas, agua, luz, gas, etc. Maduro lo que sí tiene asegurado es una comparsa, lamentablemente, de dirigentes que de buena fe en muchos estados se meten en esas elecciones regionales, que solo le servirán a Maduro para confundir más a la opinión venezolana interna, que no se explica, como si antier decíamos que no era válido meterse en las elecciones parlamentarias porque no habían condiciones, porque de la noche a la mañana cambiamos, y cómo le decimos al mundo que estamos nosotros validando unas elecciones organizadas por un régimen que nosotros caracterizamos de dictadura. Maduro ha dicho, con su típico vocabulario socarrón, soez, vulgar, que va a dialogar en México con los representantes del imperio, los que van a estar en representación de la oposición son los pitillaquis. Pues bien, hay que decirle a Maduro que los que están allí representando a la oposición en México van a dialogar, lamentablemente, con narcotraficantes, con terroristas, van a dialogar con torturadores y asesinos, no porque lo diga yo, lo acaba de decir la exfiscal Bensouda, que dejó escrito que su conclusión de que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que son responsables de esos crímenes funcionarios policiales, militares y dirigentes o activistas civiles relacionados con ese régimen. Y la experiencia que tenemos es que Maduro sigue el ejemplo de sus socios de la FARC, que dialogaron en Colombia, montaron todo un tinglado, metieron en ese tinglado hasta el Vaticano, a la ONU, a la OEA, etc. Y resulta que se han burlado de todo el mundo porque siguen delinquiendo los de la FARC. Eso mismo seguirá haciendo Maduro hasta que no se le desaloje del poder. Y para mí, la conclusión sigue siendo la misma. Soy coherente en mi análisis. Nosotros solos no podemos, porque estamos luchando con criminales de lesa humanidad. Y por lo tanto lo que corresponde es acompañar la lucha que están dando los venezolanos dentro y fuera del país con la intervención humanitaria internacional. Ese es mi punto de vista. Que Dios bendiga a Venezuela. Arriba, corazones. Vamos con la opinión del doctor Antonio de la Cruz, desde Washington. Una opinión muy calificada que presenta elementos de interés para este debate. La mesa de negociación en México entre el interinato y el régimen de Maduro presenta una oportunidad nueva para resolver la crisis política de Venezuela, porque cada uno en este nuevo formato está acompañado por un país, y en ese sentido
el régimen de Maduro está Rusia y en el caso del interinato es Holanda. Asimismo, cada uno también tiene 5 países amigos acompañantes, 5 países que van a estar allí apoyando este proceso. En el caso de Maduro, los aliados tradicionales, Turquía, Irán, China, Argentina. En el caso del interinato está Estados Unidos, está Colombia, está el Reino Unido, está Alemania, está Francia. Entonces vemos cómo los grandes actores que hoy tienen incidencia en Venezuela se encuentran también en, en esta mesa de negociación que está siendo facilitada por el Reino de Noruega. ¿Qué ocurre en esta oportunidad? Que ya la crisis venezolana también podemos verla, pasa de un contexto que inicialmente siempre se manejó localmente, después pasó a un ámbito subregional, después pasó al regional, hoy se convierte en una crisis geopolítica, donde actúan los grandes factores, las grandes potencias. Y eso también es importante tomar en cuenta. Asimismo, creo que con este perfil de mesa de negociación, para ambas partes es sumamente difícil levantarse de la mesa. Aquí, básicamente, el que se levanta pierde por lo que está en el contexto. ¿Qué ocurre? Que el régimen tiene un juego, si pensamos que estamos en una mesa de póker, está blofeando de que tiene un póker de ases, cosa que es totalmente falso. No tiene todas las condiciones a su favor. ¿En qué sentido? Ha cuestionado que tiene que salir de la delegación Carlos Vecchio, porque es el embajador de Juan Guaidó ante los Estados Unidos, es la autoridad reconocida por Estados Unidos como el legítimo, es el que va al discurso de la Unión, es el que es invitado a la toma de posesión de Biden. Entonces, para deslegitimar ese proceso, precisamente piden que Carlos Vecchio no puede estar en la delegación, solamente como un hecho para mostrar de que no estamos allí como el interinato, sino como lo han denominado, me parece que de una manera errónea, una plataforma unitaria. Nosotros llegamos a esta negociación básicamente porque hay un gobierno interino que es reconocido por 60 países. De otra manera no estuviéramos aquí sentados si no estuviéramos en un diálogo. Además, esto todavía no es una negociación. Hasta ahorita lo que hemos visto siempre es transacciones entre uno y otro. Y en ese sentido, creo que también hay que tomarlo en cuenta. En esta primera reunión del viernes fue básicamente establecer el memorando de entendimiento entre ambas partes para establecer los puntos de acuerdo a discutir. Creo firmemente de que apenas está iniciando, hay que seguir observando. La próxima reunión se dará a finales de agosto, la primera semana de septiembre, donde ya estarán todos constituidos, ¿verdad? Vendrán ya los amigos, los acompañantes y las delegaciones completas. La narrativa del régimen es que venció el interinato y por eso levanta el perfil de Enrique Capriles, que está a sus representantes para poder minimizar el rol del interinato. No, Enrique sí logró, Capriles, colocar a algunos representantes porque era muy obvio de que si no lo hacía el régimen con ese sentido es porque el interinato es el que tiene la legitimidad para estar sentado ahí. Pienso realmente que hay que seguir observando este proceso porque apenas inicia. Vamos con la opinión del doctor Abdel Naime Pereira desde México. Abdel es el director del movimiento Plataforma Democrática Conservadora. Hemos fijado posición pública referente a la aberración
de diálogos de impunidad que se están realizando en México en este momento entre la cúpula de la dictadura comunista criminal Chávez Maduro y la cúpula de la MUD, Frente Amplio Socialista y derivaciones. Lo primero que todo es que hay que informarle a la ciudadanía que hay dos tesis. La tesis Biden, que es elecciones generales este año, pero con el régimen, y la tesis del Reino de Noruega, que es elecciones en lo que se puede avanzar, así sean nada más regionales y municipales. Es importantísimo decirle a la ciudadanía que eso es otra burla. Cada diálogo cómplice, cada negociación de impunidad que nos lleve a elecciones fraudulentas después del primer megafraude electoral del 2004 y que han sido repetidos en el tiempo hasta el momento, ninguna elección ha sido legítima. Tenemos 2 presidentes, ambos ilegítimos, 4 parlamentos, la Asamblea de Guaidó, que ahora es vitalicia según el TCJ en el exilio, hasta que caiga el régimen, la Asamblea electa por el chavismo, que es ilegítima, la constituyente, que no la terminen de disolver, y por consiguiente, si está la de Guaidó, está la de Parra, o existe. También tenemos 3 tribunales supremos de justicia en el exilio. El del régimen, de por sí ilegítimo, y 2 en el exilio, porque se dividieron, el de Miguel Ángel Martín y reconocido por la OEA y por el Departamento de Estado, el Parlamento de Colombia, etcétera, y el de Tony Marval, reconocido por Guaidó y esa Asamblea Nacional Vitalicia. Pero acaban de reconocer Gerardo Blake, según su propio criterio absurdo y aberrante, firmando un documento en el que reconocen tácitamente a Nicolás Maduro y al régimen como legítimo. Desde el 2002, desde las primeras mesas de negociación y acuerdo, esto ha sido una constante de complicidades y de negociaciones de impunidad que son una bofetada para el país, para las familias, para las víctimas. Vamos con la opinión del diputado Luis Barragán de la AN, de la Asamblea Nacional, electa en el 2015. Gracias, José Luis, por esta tan amable invitación que nos has formulado, y un cordial saludo a toda tu audiencia. En efecto, el país está de nuevo postrado del asombro ante estas negociaciones o diálogos que un sector específico de la oposición nominal, de nuevo la lleva a sentarse con representantes de la usurpación. A pesar de la hiperinflación galopante, que incluso amenaza con ser intergaláctica, porque ya vivimos una situación de hambre y miseria castigados por la hiperinflación y la anarquía económica y la economía propiamente delictiva, a pesar de la pandemia, desde el tema de las vacunas, de la lucha cotidiana por sobrevivir y de todos estos problemas fundamentales agravados en los últimos años. La prioridad de estos sectores, conjugándose, es la de acudir a un evento circense como el del 21 de noviembre, sin garantía alguna. Y para ello están, tratando de acordar los términos del contrato. Parecerá esto una postura radical, pero es lo cierto y lo real, porque hemos acumulado una experiencia ya por numerosos diálogos y negociaciones, y tenemos suficientemente aprendida esta lección en los últimos años. Por supuesto que la convocatoria y la consideración misma de este encuentro de mexicano, usurpación y un sector específico y nominal de la oposición, no pasó siquiera
al igual que el llamado Acuerdo de Salvación Nacional, no pasó ni siquiera por un debate de la única referencia institucional, ciudadana y representativa que la encarna la legítima Asamblea Nacional. Estamos tratando el tema México, negociación o rendición. Ya vimos la opinión diversa de nuestros invitados. Opiniones diferentes en torno al tema de la negociación en México. La diversidad es una riqueza. Respetamos profundamente todos los puntos de vista expresados. Algunos de los que han dicho nuestros invitados los comparto, otros no, pero tengo un gran respeto por todos. Se trata de desarrollar la cultura de la tolerancia democrática. Nadie puede reclamar democracia y libertad desde la perspectiva de la intolerancia. De manera que en este programa hay diferentes opiniones y diferentes visiones, como ustedes están observando en el desarrollo de este programa. De todas formas, ratifico que para mí la diversidad es una riqueza democrática. Van 15 diálogos infructuosos. Este es el número 15. El régimen no ha sido respetuoso. Hay un solo elemento adicional a los 14 anteriores en este diálogo. Lo mencionó el doctor Antonio Lacruz, cuando dice que el diálogo está acompañado por la presencia de muchos países. Yo agregaría que ese es un elemento distinto a los anteriores. Y ojalá yo esté equivocado, desearía estar equivocado. Desearía mirar el diálogo como una oportunidad y no como lo observo con profunda desconfianza, sin creer que de allí pueden salir objetivos importantes. Lo digo basado en las 14 experiencias anteriores y en la actitud que mantiene el régimen frente a los temas. Este no es un régimen que lo caracteriza la tolerancia, el sentido de la competencia ni el sentido democrático. Esta es una tiranía autoritaria, regentada por unas fuerzas ocupacionales, como lo dije en la primera parte, con lo cual el plan hegemónico de control del continente, del control de América, es una ambición de los aliados del régimen de Maduro. Obviamente no tienen todas consigo. Ahí están los anuncios de la Corte Penal Internacional, que son sumamente duros para el régimen, muy delicados y por supuesto que le crean frío en el espinazo a los jerarcas del régimen. Ya veremos a Padrino López salir rodeado de militares a amenazar y a insultar y a tirar piedras como hace siempre, en una conducta totalmente impropia
para un jefe militar. Padrino se pone a amenazar entre las piedras, haciendo como aquel del cementerio que va caminando a medianoche silbando para que crean que no tiene miedo y lleva los pantalones mojados. Esa es parte de la dinámica y de los escenarios que hay en juego con respecto a Venezuela. Es hora de sincerar la política, que cada quien diga las cosas en las que cree y que el pueblo pueda, la sociedad venezolana pueda juzgar, los ciudadanos puedan observar la conducta de dirigentes políticos, gremiales, empresariales, sindicales, y pueda formarse una opinión. No es válido que en la situación de gravedad profunda que vive el país, en esta tragedia que vive el país, se esté jugando al doble discurso, a posiciones acomodaticias o a posiciones tendenciosas para favorecer intereses de grupo. Lo primero es Venezuela. Si no tenemos país, si no tenemos libertad, si no tenemos condiciones para la vida digna, ¿qué tenemos? Todo eso está perdido en este momento. Por eso digo, hay que sincerar la política para trabajar en el cambio indispensable para salir de la tiranía, para salir de la desgracia que hoy vivimos los venezolanos. Ocupación extranjera, desintegración familiar, una altísima migración que sufre fuera de Venezuela y que tiene una incidencia en todos los elementos materiales y subjetivos. Ojalá estuviésemos equivocados, pero tengo la convicción de que vamos hacia una nueva parodia el 21 de noviembre. Esa parodia no va a frenar. Se equivocan torpes, engolosinados y traidores y creen que eso va a frenar el cambio en Venezuela. Lo digo por quienes asumen posturas falsas de oposición y lo digo por el régimen, porque Maduro se está frotando las manos, porque cree que el destino de Venezuela se puede jugar con unos dados. Maduro, la sonrisa se te va a convertir en una mueca, porque los venezolanos vamos a salir de esta tragedia de la cual tú eres la figura que detrás tiene la alianza antioccidente y fundamentalmente a los rusos, a los cubanos y los iraníes. Dios bendiga a Venezuela. Vamos para adelante a seguir luchando por la reconquista de la libertad. Con Dios por delante solo hay victorias. Las dificultades son un aprendizaje. Dios bendiga a Venezuela. Hasta la próxima entrega.